La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Clasificación. La sociedad anónima puede clasificarse siguiendo distintos criterios. Según su origen de financiamiento, la sociedad anónima se clasifican en abierta o cerrada. Sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta es aquella que recurre al ahorro del público en busca de financiamiento o para constituir su capital fundacional o para aumentarlo. Estas se pueden dar por emisión de acciones en la bolsa de valores. La empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compra de acciones. Constitución por suscripción pública. La empresa utiliza este método para integrar su capital fundacional. Con este procedimiento aparecen los promotores y los fiduciarios. Emisión pública de acciones. Sucede cuando la empresa ya constituida por acto único, deba aumentar su capital. Si los accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces las mismas pueden ofrecerse al público en general. En este caso, la sociedad que nació cerrada, se convertirá en abierta. En el idioma inglés a este tipo de sociedad se le llama public company, es decir que su capital está abierto al público en general. Sin embargo, esto puede ser traducido literalmente como empresa pública, cayendo en una especie de falso amigo, debido a que en el español la palabra pública en sociedades se refiere a que es propiedad del Estado. Sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada es aquella que no recurre al ahorro público para formar su capital fundacional o para aumentarlo. En estas sociedades, el capital se nutre de los aportes que integran o suscriben los fundadores al celebrar el contrato social. En otras palabras, la obtención de este capital es enteramente privado. Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea General de Socios, es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad. Es la reunión de los accionistas de la sociedad y es el órgano máximo de esta. Ante ella pueden actuar los accionistas por sí mismos o representados mediante poder otorgado por documentos públicos o privados. Administradores de la sociedad. La sociedad anónima necesita de valerse de un órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con terceros. La estructura del órgano de administración de una sociedad constituye una de las menciones más importantes de los estatutos. En general, los ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda organizar su administración de la forma que estime más conveniente, no impone una estructura rígida y predetermina al órgano administrativo y faculta a los estatutos para decantarse entre varias formas alternativas. Las formas habitualmente permitidas son: administrador único, varios administradores solidarios, dos administradores conjuntos, un consejo de administración, también denominado directorio en algunos países, o junta directiva. Administrador socioeconómico. Formación y constitución de la sociedad anónima. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere cumplir una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. Entre ellos, generalmente se incluye, según la legislación en concreto, un mínimo de socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción. Un mínimo de capital social o suscripción de las acciones. La escritura constitutiva de la sociedad anónima con ciertas menciones mínimas de este. En algunos sistemas, las sociedades anónimas pueden constituirse a través de un doble procedimiento práctico, regulado específicamente por los diferentes intereses jurídicos, y constitución final de la sociedad, a través de la Asamblea Constituyente, códigos o leyes mercantiles, fundación simultánea y fundación sucesiva. Fundación simultánea,
Bajo este procedimiento la fundación de la sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios fundadores, poniendo de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima fundación sucesiva. La constitución de la sociedad se basa en diferentes etapas o fases, desde las primeras gestiones realizadas por los promotores, la suscripción inicial de las participaciones sociales por parte de las personas físicas o naturales. Denominación. La denominación de la sociedad anónima suele formarse libremente, pero debe ser necesariamente distinta de la de cualquiera otra sociedad y suele incluir la frase sociedad anónima, un equivalente o su abreviatura. Para ciertas áreas económicas u objetos sociales, puede exigirse incluir una denominación especial, como por ejemplo bancos, y la sociedad anónima tiene ese giro. Cuando se trate de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse, de acuerdo con la ley, por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo. Y así es mejor comprendido. Denominaciones por país. En casi todos los países de habla hispana y portuguesa, sociedad anónima, con variaciones locales. En Argentina, S.A. Sociedad Anónima o SAC y SACIF. En Alemania, Austria y Suiza, Aktiengesellschaft AG. En Bélgica, Naamlocebenootschap o NV/Societe Anonimeosa. En Bulgaria, O. En Bolivia, Sociedad Anónima o S.A. En Chile, Sociedad Anónima o S.A., la que a su vez se subdivide en Sociedad Anónima Abierta y Sociedad Anónima Cerrada. También se utiliza SAIC y SACI, aunque la referencia a comercial sea innecesaria, pues de acuerdo a la ley, la sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. En China, OCEO. El TD. La que a su vez se subdivide en Sociedad Anónima Abierta y Sociedad Anónima Cerrada. En Colombia, Sociedad Anónima o S.A. y Sociedad por Acciones Simplificada o SAAS. En Costa Rica, Sociedad Anónima o S.A. En Dinamarca, Aktieselskab, o A/S. En El Salvador, Sociedad Anónima o S.A., siendo la más común la SADCV, al igual que en México. En Eslovaquia, Akciobaes Polonos. En España, Sociedad Anónima, S.A., o Sociedad Anónima Unipersonal, SAU. En Estados Unidos, Corporation, abreviada la mayor parte de las veces INC. En Estonia, Aktiaselsoas. En Finlandia, Osakeyitio Oy. En Francia, Suiza y Luxemburgo, Societe Anonimeosa. En Guatemala, Sociedad Anónima cuya abreviatura puede ser S.A. En Hungría existen dos tipos de sociedades anónimas, Zartkren MKD Resben y Tarsasago ZRT. Y la Nilvanosan MKD Resben y Tarsasago NYART. En Italia, Societa Operazioni o SPA. En Japón. En México, Sociedad Anónima o S.A., siendo la más común la SADCV, y SABDCV régimen de capital que tienen que adoptar las empresas que cotizan en bolsa por disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. En los Países Bajos, Naamlocebenootschap o NV. En Paraguay, Sociedad Anónima o S.A. En Perú, Sociedad Anónima o S.A., la que a su vez se subdivide en Sociedad Anónima Abierta y Sociedad Anónima Cerrada. Y la Sociedad Anónima Ordinaria o Tradicional. En Polonia, Spółka Akcyjna o S.A. En Portugal, Sociedad Anónima o S.A. En el Reino Unido e Irlanda, Public Limited Company o PLC. En la República Checa, Akciobaes Polenos Toas. En República Dominicana, Sociedad Anónima o S.A. En Rumanía, Societate Anonimo S.A. En Rusia, O. En Suecia, Aktiebolago AB. En Turquía, Anonim Şirketi OAS. En Uruguay, Sociedad Anónima o S.A. En Venezuela, Compañía Anónima, Corporación Anónima, OCA. Regulación por países. Argentina. En Argentina,
La sociedad anónima está regulada por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en los artículos 163 y posteriores, publicada en el Boletín Oficial con fecha 25 de abril de 1972. Aunque se han introducido hasta la fecha reformas importantes. Al ser la sociedad anónima el tipo societario de máximo rigor se constituye por instrumento público y por acto único o por suscripción pública. Su capital social debe suscribirse íntegramente al momento de su constitución y no puede ser inferior a 100.000. El gobierno de las sociedades anónimas es ejercido por la Asamblea de Accionistas. Las asambleas se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Al ser un órgano no permanente, es convocada por el directorio o el síndico en los casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representan por lo menos el 5% del capital social. Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Su administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Vigilancia. Si se trata de una sociedad anónima prevista en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades archivado el 15 de febrero de 2022 en Wayback Machine debe ser integrado por un mínimo de 3 directores. Su periodo no puede ser superior a 3 ejercicios, no obstante es reelegible. Únicamente puede ser removido por la Asamblea. El director debe obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. La responsabilidad de los directores por mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave es ilimitada y solidaria hacia la sociedad, los accionistas y los terceros. Las sociedades anónimas que cumplan con algunos de los casos del artículo 299 quedan sujetas a la fiscalización estatal permanente de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación. En Argentina la sociedad unipersonal solo puede formarse como sociedad anónima, es decir, como una sociedad en la cual el capital está representado por acciones y su principal ventaja es permitir que cualquier persona pueda separar una parte de su patrimonio para dedicarlo a una actividad comercial sin que los riesgos de esa actividad comercial afecten todo su patrimonio, porque su responsabilidad queda limitada a esa porción que dedicó a la sociedad. Las sociedades anónimas y las sociedades anónimas unipersonales pueden inscribirse en 24 horas, cuando se presenta la solicitud de inscripción como trámite urgente. Chile. En Chile, la sociedad anónima está regulada por la Ley 18046, publicada en el Diario Oficial el 22 de octubre de 1981. Dicha ley ha definido a la sociedad anónima como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente irrevocables. Además, le otorga siempre el carácter de mercantil, aun cuando tenga por objeto alguna actividad civil. El marco regulatorio de las sociedades anónimas en Chile es más amplio, dado que comprende diversos tipos. Sociedad anónima abierta, aquellas que inscriban voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el registro de valores. Sociedad anónima abierta especial, el artículo 126 las entiende como aquellas sociedades que tienen una regulación especial, en atención a la naturaleza de las actividades que desarrollan, tales como las compañías aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que la ley expresamente indique como tales. Deben cumplir con una serie de formalidades. Se forman, existen y aprueban por escritura pública. Requieren obtención de una resolución de la superintendencia que autorice su existencia. Inscripción y publicación del certificado especial que otorgue dicha superintendencia. Sociedad anónima cerrada, la que no califica como ninguna de las sociedades anteriores. Sociedad anónima deportiva profesional, también conocida como SADP o simplemente SADP, bajo el artículo 1 de la Ley 20.019, son aquellas constituidas en conformidad a dicha ley,
que tengan por objeto organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos y que se encuentren incorporadas en el Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales administrado por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. Colombia. La sociedad anónima es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones, y en la que la propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. Nace para una finalidad determinada. Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero sí sobre el capital y utilidades de la misma. Características. Costa Rica. Se encuentran reguladas por la Ley N. grados 3284 del 30 de abril de 1964, denominado Código de Comercio, en sus artículos 17 inciso D, 18 y siguientes establece las generalidades de sociedades. Artículos 102 a 200, regulación específica de la S.A. Artículo 104. A. Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción. B. Que del valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo, quede pagado cuando menos el 25% en el acto de la Constitución, y C. Que en acto de la Constitución quede pagado íntegramente el valor de cada acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. Artículo 105. La sociedad anónima se constituirá en escritura pública, por fundación simultánea, o por suscripción pública. El Salvador. Reformas, Decreto Legislativo No. 641, de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial número 120, tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008. Características de la sociedad anónimas. Cada uno de los tipos de sociedades mercantiles, tiene sus rasgos o caracteres propios que los diferencian de los demás. Según el tratadista Agustín Vicente Igella, indican que la sociedad anónima reúne los caracteres siguientes. 1. Está constituida por una asociación de personas, pero estas son mutables sin que ellos influya en la vida del ente social. 2. Su objeto es el ejercicio o explotación de una industria bajo su firma social. 3. Posee un patrimonio propio. 4. La participación de los accionistas en el haber social está representadas por títulos acciones, de igual valor. Los derechos patrimoniales y personales, en principio, se miden conforme a aquella. Así, el número de votos de cada individuo, en las asambleas generales y el derecho al dividendo, se gradúan de acuerdo a tal participación. 5. Los socios limitan sus responsabilidades a la suma que les corresponde desembolsar en conceptos de suscriptores. También el Dr. Lara Velado caracteriza las sociedades anónimas por las motas siguientes. A. El capital social está representado por títulos valores denominados acciones que son parte alícuotas de dicho capital, los que por regla general pueden circular libremente. B. La administración de la compañía está a cargo de los organismos determinados por la ley y el contrato social. Los miembros de los órganos son electos por los socios. C. Como esta sociedad solo responde con su patrimonio por las deudas sociales, la ley la somete a determinada vigilancia y fiscalización y exige la publicidad de ciertos actos con el objeto de proteger al público con que ello se relaciona. España. La normativa española está recogida principalmente en la Ley de Sociedades de Capital. La sociedad anónima europea es un tipo de sociedad anónima. Guatemala. En Guatemala hay un gran porcentaje hacia las sociedades mercantiles de las empresas limitadas que están reguladas por el Código de Comercio principalmente. Según este código, existen 5 tipos de sociedades que pueden constituirse: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Recientemente, con la publicación de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, se creó la posibilidad de constituir un nuevo tipo de sociedad mercantil, la sociedad de inversión. México. En México la sociedad anónima está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles,
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de agosto de 1934. Las sociedades en México, además de estar denominadas por su régimen, también deben mencionar la variabilidad de su capital. Por esa razón, las sociedades anónimas suelen ser conocidas como sociedades anónimas de capital variable. Panamá. En Panamá la sociedad anónima se encuentra regulada por la Ley 32 de 26 de febrero de 1927. Paraguay. En Paraguay las sociedades anónimas se rigen por lo establecido en la Ley 1183 del 23 de diciembre de 1985, Código Civil, artículos 959 al 1012 y 1048 al 1159, y sus modificaciones. Como toda sociedad comercial, también deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 1034 del año 1983, del comerciante y sus modificaciones. Además, son aplicables a las sociedades anónimas emisoras de capital abierto la Ley 1284 del año 1998, Mercado de Valores y sus modificaciones. En el año 2017 se aprobó la Ley número 5895/2017 Sociedades por Acciones, que elimina la posibilidad de crear una sociedad anónima con acciones al portador teniendo que ser obligatoriamente nominativas. Perú. En el Perú la Ley General de Sociedades regula la estructura y funcionamiento de las sociedades comerciales. Entre estas reconoce tres tipos: la sociedad anónima cerrada con un número máximo de 20 socios y con restricciones a la circulación de acciones, la sociedad anónima abierta cuyas acciones se negocian en la bolsa de valores está compuesta de muchos más accionistas todo lo que sea necesario como para abrir una empresa, y la sociedad anónima regular. También es conocida como S.A. Uruguay. En Uruguay está regulada por la Ley número 16.060 de Sociedades Comerciales, publicada en el Diario Oficial el 1 de noviembre de 1989.